Muy buenas noches, continuamos estudiando la palabra de Dios y hoy vamos a estudiar una higuera sin frutos. ¿Te has puesto a pensar que en algunos momentos de la vida algunas cosas no son lo que parece ser? ¿Sabes? Hace tiempo atrás, cuando estudiaba en la Universidad Peruana Unión, más conocida como la querida UPU, los alumnos al terminar la carrera del año dedican sus vacaciones para poder colportar. Colportaje es la predicación de la palabra de Dios a través de la página impresa. Y a través de estos libros, el alumno al dejar en las casas puede continuar sus estudios para poder al final ser un profesional. Aún recuerdo en aquellos lugares de colportaje con mi compañero Jairo, visitamos una de las ciudades principales de la selva del Perú. Entre esos lugares nos llamó la atención un barrio conocido. ¿Y saben por qué? Al pasar todos los días tocando las puertas, pasábamos por una casita. Esta casita era diferente a las demás. ¿Y saben por qué? Porque no era construida de material noble, ladrillo, cemento, como las otras casas. Esta casa estaba forrada sus paredes con lata, plástico, triplé. Aparentemente el que veía esta casa podía decir que quien vivía allí era un hogar humilde. Así que al poder seguir avanzando en los días, decidimos tocar la puerta de este hogar. Al inicio teníamos algunas dudas de que esta familia, con esas características y con la fachada que presentaba, pudiera comprar las colecciones de los libros. Pero sabes, a veces las apariencias nos engañan. Hoy estamos conectados a través del Face, a través de las redes de comunicación. Quizás podemos tener el Face, el Twitter, el Instagram. Podemos tener un lindo perfil, una linda foto. Pero al final nadie sabe lo que hay dentro de una foto o lo que sentimos en el corazón. Solo Jesús puede saber cómo te encuentras. Hoy puedes estar viéndome a través de las redes, pero sabes, solo Dios conoce cómo te sientes. En este caso, en esta historia, al tocar la puerta, fuimos al encuentro de quién abriría esa puerta. Y saben, apareció el padre de familia. Alegremente, el padre de familia nos dio una sonrisa y comenzamos a hablar con él. Saben, puedo recordar hasta el día de hoy que ingresamos a esa casa, compartimos momentos con la familia y al finalizar la tarde, ¿saben? Dejamos una colección de libros. Realmente las apariencias pueden engañarnos. Hoy en día vivimos y más aún en las cosas espirituales. ¿Saben? Hay hombres que no se exhiben en una vida espiritual, pero por dentro, en su corazón, son hombres fieles al Señor. Oran, estudian la Biblia cada día, avanzan en la carrera cristiana, perseverando en el Señor. Pero también hay hombres y mujeres que dan una apariencia de ser espirituales, pero que al final su vida está vacía, superflua, y es más, no están en conexión con Dios. Hoy en día, las apariencias pueden engañarnos. Hoy vamos a analizar dos actos importantes, aparentemente incomprensibles en la vida de Jesús, y dos historias que están relacionadas unas con otras. Sobre todo, ambas tratan con el poder engañoso de las apariencias. ¿Sabes? La primera nos habla acerca de Jesús y la higuera, ramas y hojas, pero al final no tenía frutos, y las palabras de maldición de Jesús. La segunda nos habla acerca de Jesús cuando llegó al templo, la purificación del templo. Y sobre todo el carácter de Jesús al expresarse con palabras duras y al echar fuera a la gente que había convertido el templo de Dios en un comercio, en un mercado. Realmente, cuando Marcos extrae la historia bíblica de Jesús, nos muestra que no podemos contemplar las historias de manera separada.
tenemos que leer las dos historias porque Jesús tiene algo que enseñarnos. Así que en este momento vamos a buscar en nuestras Biblias. Si tú tienes una Biblia, por favor, te pido que busques el libro de Marcos capítulo 11, versículo 12 al 14. Y si no tienes, también puedes leer en la pantalla, ustedes van a apreciar. Y vamos a leer la palabra de Dios, lo que dice en Marcos capítulo 11, versículo 12 al 14. La Biblia dice de esta manera: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ellos algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca más coma nadie frutos de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Este es el último milagro de Jesús, nada menos en el libro de Marcos. Y aparentemente es un milagro, pero entre comillas, un milagro destructivo. ¿Y saben por qué? Porque además presenta la expectativa de Jesús buscando higos. Y sobre todo puede parecer irracional, porque el mismo Marcos nos presenta que no era época de higos. ¿Saben? En casa tenemos en el jardín un árbol de higos. Y ustedes saben que cuando comienza el árbol a brotar sus hojas, recuerdo mucho ayudando a la abuelita, cuando comenzaban a florecer las hojas, nos daba una señal. Y era interesante que la señal es que los frutos estaban por empezar a dar inicio a lo mejor de la vida, poder cosechar higos. Algunos estudiosos y algunos que conocen los frutos de los higos y la planta y el árbol, normalmente en el hemisferio norte y sur, 2 cosechas por año. Pero siempre las hojas salen primero, antes que los frutos. Y ahora encontramos en esta historia que este árbol tenía hojas, tenía ramas, pero no tenía frutos. Es tan diferente ver aquí el carácter de Jesús. Ustedes conocen el ministerio de Jesús, sanando, predicando, haciendo milagros, palabras bondadosas, mirando a los hombres, hablando con amor. Pero en estos momentos encontramos en la historia que Jesús se fija en un árbol y aun cuando no era tiempo de dar frutos, entonces Jesús tiene palabras de maldición a la higuera. Algunos nos preguntamos por qué Jesús se portó de esta manera. Algunas características que la Biblia presenta de Jesús, por ejemplo en Lucas 9:56, la obra de Jesús, Él no vino para destruir, sino para salvar. Miqueas 7:18, Dios se deleita en su misericordia. Y Ezequiel 33:11 muestra que Dios no quiere la muerte. Dios quiere que tengas vida y en abundancia. Entonces la pregunta, ¿por qué Jesús tuvo que maldecir a la higuera? Para poder responder esta pregunta, necesitamos conocer un poco más en los detalles de esta historia y en lo que está en venir. Saben, Jesús había estado en Jerusalén. Quedaba registrado en la historia la entrada triunfal a Jerusalén. Mucha gente miró a Jesús, conocía a Jesús de cerca, pero algunos también no creían que era el Mesías, el Salvador. Ahora Jesús estaba en su caminata diaria, haciendo milagros, sanando a la gente, dando vista a los ciegos. Pero de pronto con sus discípulos se fijaron en la distancia y vieron un árbol, una higuera. ¿Saben? De lejos podían observar las hojas verdes de este árbol, de esta higuera, las ramas frondosas de este árbol. A lo lejos mostraba una apariencia de tener frutos. La Biblia dice cuando Jesús se acercó y al comenzar con sus discípulos a llegar a la higuera, se dieron con una triste decepción. ¿Y saben por qué? Porque al final
este árbol, esta higuera, aparentaba tener frutos, tenía hojas radiantes, ramas, pero no había frutos. Saben, queridos amigos, queridos hermanos que en estos momentos me están escuchando, si hay algo que tenemos que aprender es esto. Hoy en día la gente se pregunta qué sucedió con la higuera. Y es que Jesús tenía una gran enseñanza para ti y para mí. Jesús quería enseñar a los discípulos de algo interesante, que no podemos dar apariencia de estar todo bien cuando en el corazón, en lo profundo de nuestra vida, no estamos bien con Dios. ¿Sabes? El templo de Jerusalén era un templo muy especial, construido hace años atrás. Dios había permitido que el templo pueda ser construido con el objetivo de adorar a Dios. Sabes, muchos hombres habían dado todo su tiempo y sus recursos y podían ahora ver en Jerusalén el templo maravilloso. Realmente todos los visitantes que llegaban a Jerusalén, si no conocían el templo, no habían conocido Jerusalén, porque el templo tenía en magnitud una esencia, un acabado, sus paredes, sus murallas, era una maravilla de sus tiempos. Pero sabes, las dimensiones, por ejemplo, el patio del templo medía como 5 estadios de fútbol. Ya te imaginas cuán grande era este templo. Pero algo más, durante los tiempos de la Pascua se sacrificaban más de 200,000 carneros y ovejas. Imagínate cuánta gente asistía al templo, cuánta gente quería conocer esa tremenda construcción. Pero sabes, hay algo interesante en esta historia que yo quiero relatar contigo. El templo lo tenía todo. Tenía sacrificios, tenía lugares, compartimientos. Lo mejor estaba en el templo. Pero hay una cosa que se habían olvidado. El templo era hermoso a lo lejos, así como el árbol de la higuera. Se veían las ramas, se veían las hojas. En la distancia parecía tener frutos. Sabes, el templo era hermoso, pero no daba frutos. Se esperaba que pueda dar frutos. La gente que asistía al templo tenía que dar frutos. Se habían olvidado de la verdadera adoración a Dios. Se habían olvidado de ser un pueblo fiel, que ame a Dios sobre todas las cosas, que puedan ser compasivos y justos. Realmente se olvidaron de todo eso. Este templo parecía la higuera. Por fuera aparentaba ser hermoso, pero por dentro algo estaba sucediendo. No había frutos. Hoy en día, esta es la situación de la vida espiritual de muchos, de todos podríamos decir, pero también hay fieles de Dios. ¿Y saben por qué? Porque hoy en día aparentamos ser espirituales, pero algo está pasando en nuestra esencia. Puede ser un líder de la iglesia, puede ser un profesional que lo tiene todo, tienes recursos, tienes dinero, tienes una buena profesión, tienes tu familia. Pero cuando llegas a casa, cuando estás en tu cuarto, cuando estás solo, te sientes que no tienes nada, sientes que te falta algo. Por más que has estudiado, has trabajado, lo has conseguido todo, al final sientes que tu corazón no está en paz con Dios. Y a veces nosotros mismos en la vida cristiana estudiamos la Biblia, pero no creemos en la palabra de Dios. Predicamos de Jesús, pero a veces dudamos de Jesús. A veces cantamos hermosos himnos como Dulce Oración, pero ni siquiera dedicamos 5 minutos en oración con Dios. A veces cantamos el himno, vamos a dar el mensaje al mundo, pero ni siquiera predicamos la palabra de Dios con nuestra familia, nuestros vecinos. Sabes, muchas veces cantamos Sublime Gracia, pero no aceptamos el poder salvador de Jesús. No nos arrepentimos de corazón. Saben, amigos, vean bien las hojas. En la distancia un hermoso árbol, ramas frondosas, hojas verdes, pero de cerca nada de frutos.
Puede haber hojas, pero si no hay frutos, un árbol sin frutos no vale nada. Te invito ahora, continuando la lectura de la palabra de Dios, vamos a leer Marcos, el capítulo 11, versículos 15 al 19. Mira, es interesante que la historia de la higuera se conecta también al templo. Es por eso cuando tú sacas conclusiones solamente leyendo la higuera, te vas a dar cuenta aparentemente que Jesús tiene un carácter y no tiene corazón al maldecir un árbol. Aparentemente no tenía frutos. Pero ahora encontramos la esencia del mensaje de Jesús. ¿Y sabes por qué? Vamos a leer la palabra de Dios. Toma tu Biblia y lee conmigo Marcos capítulo 11, versículo 15 al 19. La palabra de Dios dice lo siguiente: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase del templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Encontramos ahora en esta escena lo que Jesús hizo. Muchos comentaristas hablan de esta parte de la historia. ¿Por qué Jesús tuvo que mostrar un carácter fuerte ante una situación tan difícil? Y saben, queridos amigos que me están escuchando, en medio de la historia y en medio de la maldición de la higuera, notamos algo interesante. El lugar donde el pueblo tenía que adorar a Dios se había convertido en un mercado. Interesante saber que la gente que iba al templo para encontrarse con Dios, Dios había establecido un santuario en la tierra para que el hombre pueda conectarse con Dios. Pero sabes, al pasar los tiempos y los años, al construir un hermoso templo tan grande, se había el pueblo olvidado de la correcta adoración a Dios. Y ahora la gente que pasaba, algunos ni siquiera sabían que tenían que dar sacrificios a Dios. Y como llegaban al templo, compraban una oveja, un carnero, y se les ocurría de repente hacer un sacrificio al Señor. La gente que iba al templo no iba para adorar el nombre de Dios, sino para vender ovejas, carneros, palomas, harina, trigo, etcétera. ¿Saben? En el mismo templo, en la misma casa de Dios, se había corrompido la adoración a Dios. La pregunta es, ¿no será que esto está pasando también en nuestros templos o en nuestra familia o en nuestra vida personal? ¿Será acaso que estamos olvidando la plena adoración a Dios y que podemos dar una apariencia de estar todo bien? Podemos presentar características por fuera que andamos correctamente en el camino de Dios, pero al final podemos estar separados de nuestro Padre Celestial. ¿Sabes? Jesús sacó a estas personas y las palabras de Jesús pueden parecer fuertes porque era la casa de adoración. La gente creía en el templo por lo que el templo le daba los recursos. La gente creía en todo lo que hacían por los sacrificios porque la gente compraba las ovejas y carneros. Pero habían perdido la esencia de poder depender y adorar el nombre de Dios. Yo quiero preguntarte en esta noche, ¿será que nosotros podemos también ponernos así en algún momento de nuestra vida? ¿Será que nuestra vida se ha convertido en una rutina? ¿Será que hacemos nuestro culto, nos levantamos temprano,
pero todo puede ser una apariencia para poder quedar bien. Sabes, querido amigo, al final de la vida Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu vida. Y aquí vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, porque Jesús también presentaba a sus discípulos la gran enseñanza. Todo esto se estaba dando, ¿por qué? Porque Jesús quería que los discípulos pudieran aprender la lección de su vida. No vale dar apariencia de bien cuando al final, por dentro, no llevamos una vida en relación con Dios. Saben, amigos, esta generación no adoraba más al Dios del templo, sino al propio templo. El templo tenía el mismo problema que la higuera, frondoso a la distancia, pero sin frutos por dentro. ¿Sabes? Las palabras de Jesús frente a la higuera, ¿cuáles fueron? De maldición. Y la Biblia dice que cuando ellos regresaron, Pedro le llamó la atención al ver que la higuera que hace tiempo atrás Jesús había dado palabras de maldición. ¿Qué pasó con la higuera? Se había secado. ¿Sabes? La higuera era un árbol, no era un ser humano. Cuando Jesús entró al templo, prácticamente enseñó a la gente cuál era la verdadera adoración, que ellos estaban fallando. Pero sabes, esta gente no entendió el mensaje, porque por historia conocemos que en el año 70 después de Cristo, a manos del general romano Tito, durante las guerras judías, se cumplió las promesas de Jesús, la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Sabes? Señal de que esta gente no hizo caso a la reprensión de Dios. Querido joven, querido adolescente, niño, a veces sufres, entre comillas, porque papá y mamá te reprenden. O a veces no quieres que la gente te llame la atención. Algunas veces es necesario. Jesús también lo hizo. Pero mira, al finalizar encontramos un texto para poder terminar. Marcos capítulo 11, del 22 al 25, dice lo siguiente. Ahora, la palabra de Dios cita de esta manera. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será dicho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Sabes? Yo quiero terminar que aquí Jesús, esta historia termina Jesús instruyendo a sus discípulos a tener fe. Claro, Jesús llama a las personas a confiar en Dios, no en el templo. Y saben, queridos hermanos, al final de la historia, el argumento de Jesús no era que solo la fe mueve montañas, sino que la fe en Dios es más poderosa que la fe en el templo. Apreciados amigos y hermanos que me están escuchando, ¿saben? ¿Será que, como la historia bíblica, hoy puede haber personas, puede haber un hombre o una mujer que así como la higuera aparenta ser un árbol con ramas frondosas, con hojas verdes? ¿Será que ante los demás muestras en tu vida que todo está bien y que tu familia, tu hogar, eres líder en la iglesia, todo está bien? Y das una apariencia de ser un hombre espiritual. Pero sabes, cuando llegas a casa, después del trabajo, después de estar con la familia, y cuando estás solo, te das cuenta que algo te falta. Te das cuenta que no estás en regla con Dios. No te has reconciliado con Dios. ¿Será que estamos jugando con Dios?
¿Será que estamos despreciando el llamado de Dios? ¿Sabes? El Perú en este año, estamos rumbo al bicentenario. Son más de 200 años que el Perú fue independizado. Y recordamos en el Perú a grandes hombres que dieron su vida por su patria, que lucharon por una libertad. Y podría nombrar a cada uno de ellos. Pero sabes, lo más triste de esta vida es que cumplimos 200 años de ser libres. Pero sabes, seguimos siendo esclavos del pecado. El pecado que arrasa con nuestra vida. Sabes, hoy te invito a tomar una decisión. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde me estás viendo? En tu casa, en el trabajo, en tu computador, en tu celular, en el lugar donde estás. Dejes de vivir una vida de apariencia. Y tú, querido amigo, que estás conociendo de Dios, yo te invito a que seas un árbol que tenga ramas y hojas, pero que pueda dar frutos en el nombre de Dios. A vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús nos llama para seguirlo. No seguir un templo, una profesión, una carrera, tener recursos o una filosofía, sino seguir a Jesús, depender de Él. Seguir a Jesucristo significa vivir una vida fructífera, no aparentar, dar frutos. Pero sobre todo, seguir a Jesús significa no contentarse con meras apariencias, sino dedicarse a una vida útil y productiva. ¿Sabes? ¿Quieres en esta noche entregar tu vida al Señor? ¿Reconciliarte con Dios? En este momento yo te invito que tomes la decisión. Levantes tu mano, así como levanto mi mano. Nadie te ve, pero hay un Dios que está en los cielos, que te está mirando, que te está cogiendo con brazos de amor. Semana Santa es momento de poder reconciliarnos con Dios. Que el Señor te pueda bendecir. Recuerda, sé un árbol con ramas frondosas, con hojas, pero sobre todo con frutos. Que el Señor te pueda bendecir. Amén.